Samsung Neo QLED QN90B, en este caso de 50 pulgadas, el cual es un modelo de este 2022. En este video les traigo el unboxing rápido y la review completa de este Smart TV 4K. Mientras observan este unboxing, les menciono algunas cosas muy importantes acerca de este televisor. Una de ellas es que ya confirmé que tiene panel VA. La otra es su precio, por lo menos aquí en Colombia, ronda normalmente los $950 o 3.800.000 pesos colombianos. Y otro aspecto muy importante que más adelante en este mismo video les mencionaré es que tiene algunos recortes en cuanto a brillo en cada modo de imagen en comparación al tamaño de 65 pulgadas que analizan en la página de RThings.com. El otro recorte es que este tamaño de 50 pulgadas no cuenta con lo que se conoce como Ultra Viewing Angle Layer, es decir que los ángulos de visión serán un poco peores en comparación a versiones de tamaños más grandes. Este es el resumen de lo que encuentran en la caja, las dos partes de la base central con sus respectivos tornillos, 8 en total. También van a encontrar, por supuesto, la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, el manual del control conocido como One Remote y también, por supuesto, el cable de energía o cable de poder que va conectado aquí en esta parte del televisor. También, por supuesto, van a encontrar el mencionado One Remote, el cual ya muchos de ustedes saben que se puede cargar vía puerto USB tipo C o vía panel solar. Y este es el diseño pequeñito, muy ergonómico, muy cómodo al agarre, poquitas teclas, pero más que suficiente para casi todo. Y en cuanto a acceso directo, tiene para Netflix, para el navegador de internet, para Amazon Prime, para Disney Plus y por supuesto tiene botón para micrófono. En cuanto a las entradas, muy importante, este televisor tiene 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado. También tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para conectar una antena de aire. En la parte baja del televisor pueden encontrar este botón para funciones básicas como encendido, apagado, subir volumen, cambiar de canal. Y el grosor máximo aproximado de este televisor es de tan solo 2,7 centímetros. La instalación de la base es relativamente fácil, simplemente unen sus dos partes de esta manera. Luego proceden a colocar 4 tornillos de la forma en la que les muestro. Y luego de haber unido esas dos partes, proceden a colocar como tal esta base o pedestal en la parte posterior del televisor de esta manera y proceden a colocar los otros 4 tornillos. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared de este tamaño de 50 pulgadas es de 20 centímetros tanto en horizontal como en vertical. Y el peso total aproximado de este tamaño de 50 pulgadas es de 18,6 kilogramos. Así luce visto desde uno de sus laterales. La estabilidad no es la mejor, pero tampoco es terrible, es buena. Y como ya había mencionado, el grosor máximo de este Smart TV es de aproximadamente tan solo 2,7 centímetros. Mi unidad vino sin pegatinas y sin plástico protector. Recuerden que no todos los televisores vienen con plástico protector en pantalla. Por lo menos no el plástico que se debe quitar. Esto lo menciono porque muchas veces algunas personas quieren forzar esta pequeña lámina transparente que sirve para proteger la pantalla como tal, pero que se debe dejar mientras se utiliza. No deben intentar quitarla porque como tal es parte de la pantalla. Entonces tengan presente que si el televisor no viene con guías que indiquen que haya que quitar un plástico protector como tal, entonces no deben quitar nada, no deben forzar nada, tengan eso muy presente.
Voy a pasar muy rápido los pasos de este primer encendido porque son muy aburridos de ver y son muy fáciles de seguir. Simplemente deben seguir las instrucciones. En algún momento les va a pedir que acepten todos los términos y condiciones, lo cual les recomiendo para que no hayan problemas en cuanto al apartado Smart. Y además, si quieren hacer uso del asistente de voz, deben iniciar sesión con su cuenta de Samsung o crear una. Y por supuesto, este televisor reconoce redes Wi-Fi de 5 GHz. Antes de empezar con la review de este televisor, quiero decirles que pueden actualizar la versión de software sin problemas. Ya solucionaron lo que tenía que ver con la atenuación local. No hubo afectaciones negativas por parte de la cantidad de brillo. Su cantidad de brillo en todos los modos de imagen se mantiene prácticamente igual. Ahora la voy a mencionar porque tomé las medidas con la versión de software con la que viene de fábrica y luego con esta versión, la 1252, y las medidas fueron prácticamente iguales en cuanto a cantidades de brillo. Vamos ahora sí con la review de este televisor en cuanto a calidad gráfica, empezando por lo ya mencionado, las cantidades de brillo. Miren, estos valores que les voy a mostrar y que les voy a mencionar son de acuerdo a mis medidas. Con el modo película en rango dinámico estándar, este televisor alcanza 904 nits y en alto rango dinámico 1286 nits. Con el Filmmaker Mode en rango dinámico estándar alcanza 784 nits y en alto rango dinámico 971 nits. Mientras que con el modo de imagen dinámico en rango dinámico estándar alcanza 1136 nits y en alto rango dinámico 1489 nits. Con el modo de imagen estándar alcanza 1116 nits en rango dinámico estándar y en alto rango dinámico 1365 nits. Y por último, con el modo juego en alto rango dinámico alcanza 1044 nits. Estos valores son de acuerdo a mis medidas y muy probablemente es que haya recortes en esta versión más pequeña en cuanto a esas cantidades de brillo, porque por ejemplo, cuando he comparado los valores que yo he podido tomar en comparación a otros televisores de Ratings.com, el mismo modelo y el mismo tamaño me han dado valores muy similares, pero en este caso son muy diferentes, entonces tengan eso muy presente. El de 65 pulgadas que ellos analizan tiene una mayor cantidad de brillo. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, este televisor soporta HDR10, HLG, HDR10+, y también HDR10+ para gaming. No soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Y en cuanto a su tecnología de color, es por supuesto QLED o de Quantum Dots. Y el término Neo QLED hace referencia principalmente a que utiliza tecnología de retroiluminación mini LED. Paso entonces a mostrarles el rendimiento en escenas oscuras, que aún con la atenuación local en bajo es muy bueno. Obviamente se puede notar un poco más de clouding, pero nada alarmante, puede pasar como algo desapercibido o por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. Aquí he colocado entonces la atenuación local en bajo y obviamente, como ya he mencionado, se puede notar algo más de efecto clouding, pero es muy poco perceptible y probablemente para una persona que no sea muy quisquillosa ni siquiera lo va a notar. Y cuando colocan la atenuación local en medio o en alto, la uniformidad de colores negros es todavía mejor. No van a observar prácticamente nada de clouding, aunque en algunas escenas cuando colocan la atenuación local en alto se puede notar un poco más de blooming. Yo recomiendo personalmente dejar la atenuación local en casi cada modo de imagen en normal, donde el trabajo es más equilibrado, es muy bueno, está muy bien optimizado. Entonces recuerden, pueden actualizar si quieren su QN90B, que ya no van a haber problemas en cuanto a la atenuación local. Yo personalmente nunca los experimenté porque probablemente se trató de algún firmware que yo no alcancé a tener en este televisor porque apenas lo compré hace unos pocos días. Ahora bien, por supuesto que cuando ven la pantalla desde un ángulo o desde un lado se va a notar algo de efecto clouding, algo de blooming, pero viéndola de frente el rendimiento es increíblemente bueno. Esto pasa en todos los televisores actuales que no son OLED. Tengan eso muy pero muy presente.
aunque la intensidad de esos efectos puede variar un poco dependiendo de cada tipo de contenido, sobre todo cuando tiene alto rango dinámico se puede notar un poco más, pero desde mi punto de vista, si ven la pantalla siempre de frente, no va a ser algo molesto. Recuerden entonces que este televisor tiene panel VA, que tiene tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs. No estoy seguro cuántas zonas de atenuación local tenga, pero por ejemplo el de 65 pulgadas de acuerdo a ratings.com tiene 720 local dimming zones. Probablemente este de 50 tenga la mitad, probablemente, pero aún así el rendimiento en escenas oscuras es muy pero muy bueno. Y su relación de contraste nativa con el modo película es de 3974:1, probablemente sea un poquito más alta porque no cuenta con la Ultra Viewing Angle Layer, con la que sí cuenta por ejemplo el tamaño de 65 pulgadas. Y con la atenuación local, la relación de contraste con el modo película es de 20.035:1. Vamos ahora con los resultados en cuanto a escalado de imagen. Para esto utilizo el modo de imagen Filmmaker. Me parece que los resultados son muy buenos, aun cuando el contenido tenga muy baja resolución, se ven muy bien, aunque obviamente en algunas partes pueden aparecer escenas levemente pixeladas, pero nada alarmante, es normal. En ningún televisor 4K actual va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Pero a partir de 1080p o Full HD, ahí el trabajo de escalado de imagen sí es mucho mejor. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Ya es a partir de 1440p donde el trabajo de escalado de imagen en este televisor sí va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, este Smart TV puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares para que se pueda reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar la fluidez. Vamos ahora con el apartado gaming. Este televisor por supuesto cuenta con el diseño renovado de esta Game Bar que muestra información relevante como por ejemplo la cantidad de fotogramas por segundo actuales, la frecuencia de actualización variable que en este caso es FreeSync Premium. Cuenta con estos géneros de juego que con cada elección cambia un poco la calidad gráfica, lo cual me parece genial tener esa variedad, pero por efectos prácticos voy a dejarlo en normal. Y por supuesto pueden acceder al resto de configuraciones del modo juego, por ejemplo el ecualizador de negro dinámico, aunque recomiendo siempre dejarlo en 0 porque aumentarlo hace que la imagen luzca muy opaca y luce muy feo. El Game Motion Plus no se puede activar porque cuando tiene tasa de refresco variable o frecuencia de actualización variable pues no es necesario. Y aquí en trazados de tono de HDR ven que este televisor soporta HDR10+ para gaming. Aunque colocándolo en apagado, en básico o en avanzado no noto grandes diferencias, la verdad, si les soy sincero. Pero donde sí noto diferencias es por ejemplo al activar o desactivar el HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interface Group. Usualmente es mejor tener este parámetro desactivado porque al activarlo veo que se oscurece mucho la imagen y puede pasar lo que se conoce como Black Crush. Entonces recuerden, mejor dejar el HDR juego desactivado. En cuanto a nivel de negro HDMI, dejarlo en bajo o en automático porque en normal hace que la imagen luzca demasiado opaca. En cuanto a sus tiempos de input lag, yo aún no poseo un dispositivo que me permita medir ese tipo de tiempos, pero de acuerdo a ratings.com, por lo menos para el tamaño de 65 pulgadas, en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico es de 11 milisegundos. Mientras que en 4K 120 Hz es de 5,9 milisegundos. En este caso estoy utilizando el modo multijugador de este videojuego GR5 que es en 4K con alto rango dinámico. Como muchos de ustedes saben,
este videojuego en su modo multijugador es de los pocos que actualmente soporta los 120 fotogramas por segundo en 4K y me parece que el rendimiento de este televisor en cuanto a tiempo de retraso de entrada o tiempo de input lag es muy bueno, aún para gamers que sean exigentes. Estas pruebas las hago con la consola Xbox Series X. Aquí ven las resoluciones con las que es compatible y por supuesto soporta los 120 Hz en 4K. Aquí ven que también soporta la frecuencia de actualización variable y para esto deben activar el modo juego. Sé que soporta FreeSync Premium Pro. Sé que también soporta G-Sync, pero no estoy seguro si soporta G-Sync Ultimate. Y aquí vemos que lo único con lo que no es compatible es con Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. Ese televisor es una muy buena opción para gaming, para disfrutar de las consolas de última generación, para sacarles el máximo provecho a esas consolas y es una muy buena alternativa a los televisores OLED por si de pronto le temen al quemado de píxeles, que ya se sabe que es muy difícil que suceda, pero aún así si le temen a eso, entonces este Neo QLED con panel VA y tecnología de retroiluminación Full Array con mini LED es una muy buena opción, muy buena cantidad de brillo, muy buen rendimiento en escenas oscuras, colores vívidos, todas las tecnologías gaming avanzadas actuales. Y en cuanto a tiempo de respuesta, por lo menos para el tamaño de 65 pulgadas, el 100% del tiempo es de 7,9 milisegundos, probablemente para este de 50 pulgadas sea igual o por lo menos muy similar. Me parece que en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento y fluidez en este apartado gaming, este televisor es demasiado bueno. El manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones de streaming, Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, es muy bueno. En cada modo de imagen está el parámetro conocido como ajustes de claridad de imagen, el cual pueden colocar en personal si así lo quieren y modificar parámetros de reducción de vibración o de reducción de borrosidad hasta que noten mejorías. También pueden intentar con el movimiento libre de LED, aunque oscurece la imagen y se genera mucho efecto de parpadeo que es muy molesto. Yo personalmente no recomiendo activar el movimiento libre de LED. Usualmente colocando los ajustes de claridad de imagen en automático la mayoría del tiempo hace el mejor trabajo en escenas con barridos de cámara o escenas con muchos movimientos rápidos, decreciendo los efectos de tartamudeo, borrosidad y vibración. La uniformidad de colores grises de este televisor me parece que es muy buena, hay muy poco efecto de pantalla sucia, sin embargo sí que se pueden notar levemente sombreados sus bordes, aunque esto es principalmente notorio con este fondo gris. Porque al observar contenido con color me parece que esos bordes sombreados podrían pasar como algo desapercibido o por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. Por lo menos eso pienso yo. Y además me parece que el efecto de pantalla sucia es prácticamente imperceptible. Sus ángulos de visión no son muy buenos y esto es debido a que tiene panel VA, ya que no cuenta con la tecnología Ultra Viewing Angle Layer, que sí tiene el tamaño de 55 pulgadas, de 65 pulgadas y más grandes. Sus colores pierden volumen y lucen blanquecinos cuando su pantalla se observa desde ángulo muy amplio, pero es normal. Sea como sea, es un televisor para observar siempre estando frente a su pantalla para evitar colores blanquecinos y además evitar el mencionado efecto clouding. Uno de tantos aspectos buenos de este televisor es que tiene un excelente manejo de los reflejos gracias a su alta cantidad de brillo y a la tecnología mini LED como tal. No solamente contrarresta muy bien los reflejos de los focos de luz, sino también los reflejos que vienen desde las ventanas, es decir, los reflejos de luz natural. Por ende, es un televisor muy recomendado tanto para habitaciones oscuras como para habitaciones muy iluminadas. Y además el calentamiento que genera en pantalla es relativamente bajo, lo cual me sorprendió. Y esto lo digo porque tiene una cantidad de brillo relativamente alta y además soporta tecnologías gaming avanzadas. Estos resultados los estoy tomando luego de casi 3 horas de utilizar este televisor sin parar, también por supuesto con videojuegos, con los 120 Hz en 4K con frecuencia de actualización variable FreeSync Premium.
El sistema operativo de este televisor es por supuesto Tizen, que es propio de esta marca Samsung. Este es el menú principal, la fluidez es muy buena a la hora de abrir aplicaciones y a la hora de cargar videos de esas aplicaciones. No tengo quejas al respecto, va muy bien, muy fluido, no he experimentado trabas o algún problema hasta ahora. En cuanto a asistentes de voz, por lo menos aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice, que es propio de esta marca, y se puede acceder a este asistente de voz tanto oprimiendo el botón de micrófono del One Remote como diciendo Hi Bixby y después darle un comando sin la necesidad de oprimir el botón de micrófono del One Remote. Pero hasta donde yo sé, se supone que en la gran mayoría de países no solamente soporta el Bixby Voice, sino además el Amazon Alexa y también el asistente de Google. Aquí les dejo una prueba del asistente Bixby Voice. Hi Bixby. Hi Bixby. Busca películas de comedia. Hi Bixby. Sube volumen 15. Otro aspecto muy importante de este apartado Smart es que este televisor soporta la función que se conoce como Multiview. En la pantalla derecha pueden visualizar lo que estén viendo en su teléfono inteligente y en la pantalla izquierda pueden visualizar o bien algo conectado a alguna entrada HDMI o por ejemplo la aplicación YouTube del televisor o por ejemplo una cámara web conectada a un puerto USB. Sé que hasta ahora soporta algunas referencias de la marca Logitech. No he podido ensayarla con otras marcas o con otras referencias de esta marca Logitech. Tengan en cuenta además que la cámara web puede también ser utilizada para la aplicación Google Duo que se puede encontrar en la tienda de aplicaciones de este sistema operativo Tizen. Aquí podemos ver entonces la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen. Ven que incluye Google Duo, entre muchísimas otras aplicaciones muy populares, Disney Plus, Star Plus, DirecTV Go, HBO Max, Netflix, entre muchas otras. Lo único que sí es cierto es que no se le pueden instalar archivos APK, es decir que si no encuentran la aplicación que quieren en esta tienda de aplicaciones, no la pueden instalar de ninguna otra forma. Y en cuanto a espacio de almacenamiento es de 3,84 GB que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Cabe hablar además del navegador de internet que es uno solo, que es propio de este sistema operativo. Usualmente se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz por lo menos en la gran mayoría de países, pero aquí en Colombia no se puede ni en español y tampoco en inglés. En los modelos de años pasados por lo menos se podía en ambos idiomas o por lo menos en inglés, pero en este hasta ahora no sé por qué ni en español ni en inglés. Como pueden notar, aquí dice que sí se soporta español, pero cuando le doy la opción de buscar para este navegador de internet me dice que no es posible. No sé por qué, es un problema que por lo menos aquí en Colombia desde modelos del 2020 Samsung ha venido presentando con estos navegadores de internet y hasta ahora no ha solucionado, no sé por qué. Y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En caso de así requerirlo, simplemente tengan en cuenta que en muchas de estas páginas puede aparecer publicidad que puede ser relativamente fácil de cerrar, y en algunos servidores de esas páginas a veces permite adelantar los videos y otras veces no. En cuanto al sonido, la potencia de este televisor es de 40 watts. Su rendimiento es bueno, nada sorprendente, pero es muy bueno. De hecho, no tengo quejas al respecto. Es un tamaño relativamente pequeño. Tiene un buen sonido para una persona que no sea demasiado exigente. Puede servir para un cuarto pequeño, mediano y probablemente para uno que sea grande. Ahí sí sea probablemente necesario una barra de sonido o un teatro en casa si quieren una experiencia más envolvente. En cuanto a tecnologías, soporta canal de retorno de audio mejorado y también tecnologías Dolby Audio, incluyendo Dolby Atmos. Y para esto no es necesario conectar un dispositivo compatible con esa tecnología al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado.
es decir que también funciona al ver contenido a través de alguna aplicación del televisor. Al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV por ustedes mismos. Ya para terminar, si me preguntan si recomiendo o no este televisor, por supuesto que sí, es un televisor muy completo, altísima cantidad de brillo, muy buen rendimiento en escenas oscuras, un sistema de sonido muy bueno, por lo menos muy pero muy decente, un sistema operativo muy fluido, tiene algo de efecto clouding y blooming, pero ya vimos que es notorio principalmente cuando la pantalla se observa desde un ángulo muy amplio y con algunos contenidos específicos, principalmente con alto rango dinámico. En general es un muy buen televisor, muy completo para gaming. Si lo adquieren no se van a arrepentir. Si adquieren un tamaño más grande, creería yo que es mejor, con un poco más de brillo y además con tecnología Ultra Viewing Angle Layer. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de este televisor, ¿lo comprarían sí o no y por qué? O si ya lo tienen, por favor coméntenos su experiencia, qué tal les ha ido hasta ahora. No siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de este Smart TV.